Antes de iniciar con la introducción, quería enviar saludos a estos usuarios que me lo pidieron. Desde aquí, envío saludos a Cristo 1256, a Ángel Barrientos, a Genos, 777, a Alan Martínez, a José Alejandro Garcías y Denzel 19. Les deseo un feliz martes a todos. Hola, gente. ¿Cómo han estado? Espero y estén bien. Bueno, antes de empezar, quiero decir que me disculpo por la demora. Pero es que no había tenido inspiración hasta hace unos días. Incluso llegué a escribir un fanfic diferente que tal vez traiga al canal como un relleno en unos días. Este mismo, probablemente, solo tendrá alrededor de 8 partes, de máximo 15 minutos. En fin. Cambiando de tema, quiero decir que este cap no tiene muchas imágenes, ya que regrese el teléfono a modo de fábrica, y como no los guarde, tanto imágenes como soundtrack se borraron, XD. Antes de continuar, quiero agradecer el apoyo de anteriores partes. Ya saben, sus buenos comentarios son una motivación para mí. Si el vídeo es de su agrado, dejen su like y suscripción si quieren seguir esta historia y futuras que vendrán. También no olviden comentar qué les pareció. En fin. Recuerden ver estos vídeos a una velocidad superior a la normal. Dicho esto, comencemos. Han pasado 2 meses desde que acabe en este mundo, por motivos que aún desconozco. En este tiempo, a través del internet, me dediqué a estudiar el lugar y las clases de Pokémon que podría haber en esta región. Esto fue más para estar preparado, por si no podría volver a mi verdadero hogar. En base a esto, llegué a enterarme de ciertas cosas que no recordaba, o no habían sido relevantes en el anime. En primer lugar, aquí, el asistir a una escuela, no era algo obligatorio. Después de todo, a la edad de 10 años, los jóvenes abandonaban sus casas, con el propósito de volverse un entrenador Pokémon. La educación de estos, era algo que se daba durante su viaje. La experiencia que obtenían al combatir contra otros entrenadores, les servía para madurar. Esto era algo estúpido, en mi opinión. Claro que, ser o no un entrenador, era decisión del mismo niño, pero, solo eran eso. Simples niños, que no llegaban a pensar con claridad. Para ellos, el salir de casa, y recorrer pueblos en busca de medallas, era tan solo un juego. Quién sabe cuántos de estos, habían desaparecido, durante su viaje. Al pensarlo, inmediatamente busqué acerca de esto, y, tal y como lo había imaginado, me encontré con gran cantidad de afiches de Se Busca. Todos aquellos padres, habían pagado el precio de su irresponsabilidad, al dejar a sus hijos a su suerte. Algo raro, era que para acceder a esta información, debía entrar en un link, que me trasladaba a un foro. Al parecer, estaba, por así decirlo, oculta. Tomé un respiro, y seguí investigando para matar el tiempo. Después de todo, tendría la casa para mí solo. Ya que, como cualquier persona, Mitsuru tenía un trabajo, y se mantenía fuera de casa la mitad del día, y yo, viniendo de un país dentro de Latinoamérica, no sentía el valor suficiente para recorrer la ciudad a solas. Y más razón tenía, al tener este débil cuerpo. Jeje, llegué a este mundo únicamente para seguir siendo un antisocial, o como dirían aquí, hikikomori. Aunque, no me quejo. Gracias a ser así, llegué a entender, lo oscuro que podría llegar a ser este mundo. Como lo había creído, esto, no fue una pérdida de tiempo. La gente de aquí, estaba siendo engañada, o simplemente, ignoraban la realidad. Suspiré al no saber que esto, podría ser obra del mismo gobierno, que trataba de ocultar esta clase de información. Desde desapariciones, hasta la prostitución de ciertos Pokémones. Y creí que este anime había sido hecho para niños. Este mundo, no era muy diferente al verdadero. Dudo que sea una buena idea, ser un entrenador.
Tampoco es que tenga una razón específica para serlo. No puedo ubicarme de forma cronológica en la historia, además, los recuerdos que tengo del anime, son nulos. Si tan solo me hubieran dado opción, decidiría quedarme en casa con mi familia. Pero, si no tenía opción, y me iban a dejar en un anime en contra de mi voluntad, pudo haber sido uno de acción, o que pueda saber más del anime. En fin. Al menos, me hubiera gustado tener algún poder oculto para defenderme, o incluso, me serviría poder hablar con los Pokémon. Suspiré con pesadez. Al ser una reencarnación, creí en la lógica de los fanfics, al pensar que podría tener alguna habilidad, o poder oculto. Al ponerlo a prueba, fue completamente inútil. A decir verdad, siento que mi presencia aquí, no vale nada. En este momento, me siento más inútil que la misma Aqua. Helio, ya estoy en casa. Escuché venir desde abajo. Tomé un respiro, y me levanté para recibir a Mitsuru. Aún no llego a considerarla una madre, y probablemente, jamás lo haga. Pero, en estos meses, ella se ha comportado muy bien conmigo. Para mí, ya es alguien de confianza. Horas después, estábamos cenando. Noté cómo Mitsuru no tocó su plato, y se dirigió a mí, con una expresión seria, que pocas veces he visto en ella. Creí que algo la había molestado, pero no fue así. Me comentó que últimamente, esta ciudad le estaba trayendo muy malos recuerdos. Supongo que esos recuerdos se debían al accidente que había tenido Helio. Dijo que lo había estado pensando, y quería comenzar de nuevo, en una nueva ciudad. Pidió mi opinión sobre cómo me sentía estando aquí. Ya que esto solo era algo que había pensado. Realmente, no me importó demasiado. Le dije que me sentía bien, con la decisión que tomara. Ella se mostró contenta, y repentinamente me abrazó. Mitsuru, era alguien que no dudaba en demostrar afecto. Me dijo, que se alegraba que la apoyara de esta forma. Yo solo di un suspiro. Al inicio, la alejaba de mí, pero ahora, me daba bastante igual. Días después, propuso una ciudad, que según sus palabras, sería un buen lugar para vivir. Se trataba de Ciudad Petalburgo. Un nombre bastante original a mi parecer. Llegado el día, nos mudamos. Debía admitirlo, el aire de esta ciudad, se sentía más limpio y fresco. Viéndolo bien, era una ciudad tropical. Sin duda, era un buen lugar para iniciar de nuevo. El tiempo pasó, y se cumplió un año desde que estoy aquí. En este tiempo, llegué a cumplir 17 años, aunque este cuerpo, cumplió los 9. Un suceso importante que pasó en uno de estos días, fue el encontrarme con alguien, que no creí conocer jamás. Aunque llevara ropas diferentes a como podía recordar, con solo verla, llegué a darme cuenta, que se trataba de Mei. Ella cruzó a mi lado, sin notar mi presencia. Tenía que ser sincero, a simple vista, era alguien hermosa. Lástima, que sea solo una niña. Solté un suspiro, y retiré todo pensamiento impuro de mi mente. No quería tener a la ONU, detrás mío. En fin. Gracias a esto, finalmente llegué a ubicarme cronológicamente en la historia. Estaba a un año de los sucesos, de Pokémon, Fuerza Máxima. Y esto lo terminé de confirmar, al ver en la televisión, que la Liga Johto, se estaba llevando a cabo. En esta perspectiva, las batallas, eran sin duda, algo increíble de ver. Se podía observar, cómo los Pokémon, daban su máximo, para vencer. En cambio, en el anime, los movimientos eran muy lentos, y no se llegaban a disfrutar de esta forma. Las batallas más interesantes, fueron sin duda, las de Gary. Este, estaba en un nivel diferente. Máximo, sus rivales solo llegaban a vencer a 3 de sus Pokémon. Se notó mucho, que el poder del guión, acompañó a Ash, en su batalla. Finalmente, como debía de ser, este perdió la liga, al su Charizard, ser vencido por un Blaziken.
al saber que en un tiempo, Ash vendría aquí, me había hecho encontrar un propósito para ser entrenador. Se lo conté a Mitsuru, y ella se entristeció cuando se enteró que el próximo año, abandonaría la casa. Pero, poco después, me apoyó, en mi, entre comillas, sueño, de volverme campeón Pokémon. Aún después de decidir esto, me sentía inquieto, de tan solo pensar que me podría pasar, en este mundo, que aún desconocía. Tanto Pokémon, como humanos, podrían llegar a ser un peligro. Después de pensar por un tiempo, llegué a tener una gran idea. Le pedí a Mitsuru que me pagara un profesor particular, para que así, me explique la historia de este mundo, y los Pokémon que hay en cada región, para estar preparado. Con esto, también podría saber de mejor manera las debilidades de cada tipo. Ella no tuvo problemas en hacerlo. Esto, fue más porque noté gran falta de información, en el internet. Grata fue mi sorpresa, al saber que el mismo profesor Birch, sería quien me enseñase. Birch era alguien amable, y carismático. Pero al hablar de los Pokémon, su expresión cambiaba. Se podía notar una mezcla de emoción, y seriedad en su expresión, al hablar de dichos seres. Al enterarse de que, el hecho que estuviera allí, había sido idea mía, mencionó que mi comportamiento, no era de acuerdo a mi edad. Yo me mostré nervioso, tras sus palabras. Al ver que, a diferencia de muchos niños, yo no veía con gran optimismo este mundo, sus relatos, se volvían más crudo. Él, me dejó en claro, que este mundo, no era lo que realmente parecía. Me contó algunos mitos, o leyendas, que provenían de diferentes regiones. Una de ellas, se trató sobre la copia de un poderoso Pokémon psíquico, creado en un laboratorio, que escapó tras hacer una masacre en dicho lugar. Esto, era tan solo un rumor, ya que no se había llegado a ver a este extraño Pokémon. En cambio, yo sabía que era muy cierto. Después, me relató la historia de la Torre Latón, y el nacimiento de las 3 bestias legendarias. También mencionó, que por temor al poder que estos habían recibido al revivir, fueron linchados por las personas del pueblo, e incluso, por sus propios entrenadores. Sin otra opción, a estos no les quedó de otra, más que abandonar aquel pueblo. También comentó el caso de una pequeña niña, que fue víctima de un Darkrai. Esto, lo mencionó más por el hecho, de que en mi viaje, podría llegar a dormir al aire libre. Siendo sincero, esto, me dejó inquieto. Lo que más llamó mi atención, fue oír la historia de los legendarios de esta región. Groudon, Kyogre, y Rayquaza. Los primeros 2, eran bestias que en su momento, asesinaron a gran cantidad de personas, como Pokémon, sin sentir remordimiento alguno. Esto, fue solo para demostrar superioridad, sobre el otro. Por naturaleza, ambos están destinados a enfrentarse, una vez que despierten. Hoenn pudo progresar, gracias a la intervención de Rayquaza, quien detuvo aquella feroz batalla. Si estos 2 despiertan en esta época, habría una gran cantidad de bajas en la región, y si ambos obtienen su regresión primigenia, el caos podría expandirse a nivel global. De esto último, el profesor no hizo mención, pero anteriormente, había llegado a ver algunas partes de Pokémon Generación. Además de saber que la forma de ambos legendarios, formaban parte de los juegos, Alpha, y Omega, de Nintendo. Más de ahí, no podía estar seguro, si esta versión de ambos, se mostraba en el anime. Por más que me esfuerce, no puedo recordar si en el anime llegaron siquiera a despertar. Por lo poco que llego a recordar, el equipo Magma, y el Aqua, querían controlarlos, no sé para qué propósito. Si la trama rodeaba a Hoenn, debo de suponer que en un momento, llegaron a despertar. El tema es, ¿cómo fue que Ash los detuvo? Como sea. De cualquier forma, debo de detener a esos imbéciles, antes de que intenten traerlos. Ese, será mi propósito. El tiempo transcurrió, y cuando me di cuenta, habían pasado 4 meses.
El profesor se despidió de mí, ya que según sus palabras, me había enseñado todo lo que sabía. E incluso, me enseñó cómo atrapar Pokémon. Cuando se marchó, dijo que me esperaría en el laboratorio, el próximo año. Algo extraño, fue que no llegó a hablar de las formas Alola, o Galar, de algunos Pokémon. Esto también incluye, los movimientos Z, como la forma Daimax. Supuse que esto, era algo que aún desconocía. Por otro lado, este sí tenía conocimiento de la Mega Evolución. Algo que hace un año, se había dado a conocer en Kalos. Él opinó sobre esto, y dijo que creía que cada Pokémon, tenía una Mega Evolución, pero que hasta el momento, solo se había dado a conocer en algunos. La verdad, era algo que también creía. Dejé de lado esto, y decidí vivir este tiempo, como una persona más. Al menos, hasta que se cumplió el año. En este momento, tenía 18 años, y en cambio, este cuerpo cumplió sus 10. Esto fue algo irónico para mí, ya que sería mayor de edad, al momento de irme de casa. El día esperado se dio, y decidí alistar una pequeña mochila con lo necesario para mi viaje. Mitsuru me preparó una pequeña cantidad de sándwiches, y un par de bolas de arroz. Nos despedimos con un abrazo, y salí rumbo al laboratorio del profesor. Podía sentir nervios, como miedo. Pero decidí ignorar estos sentimientos, y a paso firme, tras un camino algo largo, llegué al laboratorio. Al tocar la puerta, me abrió un joven. Este me reconoció como Helio, y mencionó que el profesor había tenido que salir de forma urgente. Me decidí en esperar, pero el león no me permitió entrar. Suspiré, y me senté en una banca, en las afueras de dicho lugar. Tras el paso de unos minutos, desde el bosque, salió el profesor, acompañado de Mei y Ash. Me mostré sorprendido, al no recordar esto. Estos tres notaron que estaba allí, y el profesor me saludó, y disculpó por hacerme esperar. Fingí una sonrisa, y le dije que no pasaba nada, cuando en realidad, sí me sentía molesto. Noté cómo Mei me veía con curiosidad, así que le sonreí, y me presenté, y ella también lo hizo. En cambio, cuando me volví hacia Ash, noté cómo este había desaparecido. ¿Debería tomarlo como algo personal? El profesor nos permitió entrar, pero nos dejó a ambos esperando en una sala. No entendía qué ocurría, así que decidí preguntarle a Mei. Esta me comentó, que tampoco entendía la situación por completo, pero que un par de raros que se hacían llamar equipo Rocket, habían intentado capturar al Pikachu de aquel chico, y tras un fuerte impactrueno, había quedado inconsciente. Llevé mis manos a la parte trasera de mi cabeza, y suspiré. No podía ser capaz de recordar siquiera algo, de aquel capítulo. Oigan, ustedes dos. El profesor nos llamó, y ambos nos dirigimos hacia él. Este nos guió a la sala, en donde se encontraba Ash, junto a un inconsciente Pikachu. Al parecer, esta vez, el equipo Rocket había hecho daño. Mei preguntó por el estado de Pikachu, diciendo Ash, que solo debía descansar. Este mismo, ahora se presentaría, y nosotros haríamos lo mismo. El profesor tomó un pequeño bolso, y de él, sacó 3 Pokéballs. ¿Están listos para elegir? Nos preguntó, con una pequeña sonrisa. Yo solo asentí. Ash mostró más entusiasmo que nosotros, al escuchar que este, sería nuestro primer Pokémon. El profesor sacó a cada Pokémon de su Pokéballs. Como llegué a recordar, Torchic se dirigió a Mei, y esta lo eligió. Yo en cambio, elegí a Mudkip como inicial. Minutos después, me encontraba fuera del laboratorio, con aquel pequeño Pokémon enfrente. Acarició su pequeña cabeza, y le sonreí. Hola, soy Helio. Es un gusto, pequeño amigo. Me presenté ante él. Siempre fui de las personas, que les gusta hablar con sus mascotas, y estos, no eran muy diferentes a una. El pequeño Mudkip ladeó su cabeza, con su característico, Mudkip, como respuesta. Di un suspiro, al no poder entenderlo. Además, la expresión indescifrable de este Pokémon, poco ayudaba.
Si no mal recuerdo, la líder de gimnasio, Sabrina, tenía un lazo mental con su Pokémon. Me gustaría saber cómo le hará. ¿Por qué me pasa esto a mí? Llegué a oír una voz. Al voltear, me encontré con Mei, quien veía su bicicleta, o, mejor dicho, lo que quedaba de esta. Así que Pikachu hizo de las suyas. Pensé para mis adentro. Mei puso un semblante molesto, y se dirigió a paso firme hacia adentro. ¿Cagaste, Ash? Sonreí con malicia, al pensar que este tendría problemas. Pero al entrar, me encontré con Mei, espiando hacia el cuarto, en donde estaría el azabache. Sin notar que estaba viendo, Mei soltó un suspiro. Bueno, no importa, dijo, para después voltear. Reaccionó con sorpresa, al verme allí. Yo sonreí con picardía, y dije. ¿Espiabas a alguien? Sí que eres alguien atrevida, pequeña Mei. Un rubor creció en las mejillas de la chica, y pareció molestarse. ¿Esta misma? Preguntó, que si acaso, estaba insinuando algo. Desvié la mirada, y mencioné que, quién sabe. Ash abrió la puerta, y tras un bostezo, preguntó, el por qué había tanto ruido. Nosotros solo desviamos la mirada. Llegué a ver, cómo Pikachu, estaba nuevamente, en su hombro. Veo que tu Pokémon, está mejor. Dije, y la pequeña rata amarilla, respondió con su característico, pica pica. El profesor nos vio reunidos, y se acercó. Mencionó, que se alegraba de ver a Pikachu, en un mejor estado. Ash le agradeció por sus cuidados, y el profesor, preguntó, que si planeaba participar en la Liga Joven. El azabache asintió en confirmación. Este mismo, le dijo que para hacerlo, debía de registrarse en un centro Pokémon, en el pueblo más cercano. Los tres asentimos. Al salir del laboratorio, Mei mencionó que le ponía nerviosa ir hasta allá, sin una bicicleta. En ese momento, el profesor dio la idea, de ir los tres juntos. Ash estuvo de acuerdo, al igual que Mei. Yo sonreí, ya que esto, era algo que había planeado con anterioridad. Lo siento Ash. Pero Treecko, será mío. Fin del capítulo.